Bueno, profesor, buenos días, buenas noches. En este momento le vengo a presentar la primera bitácora de ejercicios del periodo. Todos estos ejercicios vienen dados a partir de los cuestionarios de pruebas psíquicas de años anteriores. Para el primer ejercicio, tenemos un enunciado que nos indica que durante la primera hora el caracol Gutenberto avanza 64 centímetros. Durante la siguiente hora avanza otros 6,4 centímetros y durante la tercera hora avanza 6,4 milímetros más, tras de lo cual se pone a dormir. Nos pregunta por la rapidez media del movimiento de Gutenberto. Y bueno, eh, teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que hacer es, ya conociendo las distancias que avanzó Gutenberto en todas las tres primeras horas, sumarlas teniendo en cuenta las unidades, convirtiéndolas en este caso todas a centímetros, es decir, 64 centímetros más 6,4 centímetros más 0,64 centímetros, que serían equivalentes a los 6,4 milímetros, lo cual nos da como resultado 71,04 centímetros. También tenemos en cuenta el tiempo, el cual es de 3 horas, y usando la fórmula de velocidad básica, que nos indica que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la aplicamos, es decir, 71,04 centímetros sobre 3 horas, y nos da un resultado de 23,68 centímetros por hora, la cual vendría siendo la respuesta D. El segundo ejercicio es más que nada de interpretación. Nos indica que el dibujo muestra una casita de vectores. Nos da que el lado de la cuadrícula es de 1 centímetro. Y nos pregunta por la suma de todos estos vectores. El valor, es decir, el módulo del vector resultante. Teniendo en cuenta, pues, em, la operación de vectores a primera vista por método de cabeza y cola. Los diagonales que están arriba del todo se puede deducir, pues, teniendo en cuenta justamente el método de cabeza y cola, que el vector resultante es igual al que los está soportando, por así decirlo, que está debajo de ellos, que tienen la misma longitud y el mismo módulo, solo que tiene sentido opuesto. Entonces, la suma de sus diagonales se anularía con el que está justo debajo. Los que están a los lados, que medirían 3 centímetros cada uno, indican, y que están ubicados verticalmente, indican que uno tiene sentido norte y el otro tiene sentido sur, por lo cual también se anularían teniendo en cuenta de que tienen un módulo igual. Y el único resultante que nos queda es el de abajo, el cual tiene una longitud de 3 centímetros, direccionado hacia el este, pero en este caso no es relevante, por lo cual podemos marcar que la respuesta es 3 centímetros. Siguiente ejercicio también es más que nada de análisis. Nos indica el enunciado que un vagón se desplaza sin rozamiento por los rieles de una montaña rusa y nos muestra 5 posibles modelos de la montaña rusa. Para este ejercicio simplemente tenemos que tener en cuenta los conceptos de energía potencial y energía cinética. Pero en resumen, simplemente tenemos que tener en cuenta que el vagón no podrá pasar por ningún punto que sea superior en altura al punto del que parte, lo cual nos deja simplemente con los modelos A y C. Teniendo en cuenta esto, la respuesta correcta es la B, que nos indica que solo alcanzará el punto C en 2 de las 5 situaciones, ya que pues si nos fijamos, solo en estos dos modelos no tiene que pasar por ningún punto que es más alto que el que parte y por ende no pierde la fuerza completamente para seguir adelante. En el cuarto punto tenemos un enunciado que nos indica que la gráfica muestra 4 fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y nos pregunta cuál de estas tendríamos que excluir para que este cuerpo no tuviera ningún tipo de aceleración. Bueno, teniendo en cuenta que la fuerza 2 es diagonal, podemos obtener sus componentes en X y en Y. Y viendo la cuadrícula, podemos evidenciar que las componentes son equivalentes completamente al vector 1 en X, solo en la X. Y en la de Y iguala al vector 3, pero está en sentido opuesto. Por ende, si excluimos el vector 1 y tenemos en cuenta las componentes del vector 2,
podemos darnos cuenta de que las componentes anulan las fuerzas 3 y 4. Y por ende la única que tenemos que excluir es la uno, siendo esta la opción A. En este siguiente ejercicio se nos muestra una cuadrícula con vectores graficados y el enunciado simplemente nos pregunta por la magnitud de la suma de los tres vectores, es decir, el módulo del vector resultante. Aquí podemos aplicar mentalmente la misma estrategia, el mismo método que usamos para el ejercicio de la casita de vectores. Es decir, imaginariamente usar el método de cabeza-cola con los dos vectores diagonales, teniendo en cuenta de nuevo que como sus componentes en Y serían inversas, pues no, el vector resultante entre estos dos no subiría ni bajaría, sino que simplemente se mantendría derecho sobre el eje X. Em, Esto teniendo en cuenta que ambos van en un mismo sentido, los componentes en X y por ende el vector resultante. Simplemente tenemos que tener en cuenta que estas serían ambas equivalentes a 4, porque a simple vista podemos darnos cuenta por las mediciones que aparecen en la cuadrícula, y que por ende las sumas de estas dos darían como resultado 8. Pero si luego tenemos en cuenta el vector que está orientado hacia el occidente y que simplemente tiene sentido contrario, le restamos los 4 unidades del módulo de este vector opuesto y nos quedaría que el vector resultante tendría un módulo o bueno, una magnitud de 4. Para este último ejercicio se nos pone el caso de una persona que está empujando, arrastrando una nevera sobre el suelo. Y nos dice, de las siguientes, la figura que muestra adecuadamente las direcciones de las fuerzas de fricción que el piso aplica sobre los pies de la persona y sobre la nevera es, y se nos muestran distintas gráficas que ilustran los vectores que hacen referencia a la fuerza de rozamiento. Teniendo en cuenta las propiedades de esta fuerza, el concepto de esta misma, y que la persona está empujando la nevera hacia la derecha, la fuerza de rozamiento, primero que nada, tendría que ser igual para la persona que para la nevera, y habría una resistencia para que justamente se pudiera mover, por lo cual no podría ser en la misma dirección. Y por deducción, pues podemos saber que la dirección es hacia la izquierda. Ambos casos, para la persona y para la nevera, la fuerza de rozamiento se aplica hacia la izquierda, siendo paralela a esta al suelo. Es decir, el resultado de esta pregunta, la respuesta correcta sería la respuesta D. Bueno, muchas gracias por haber visualizado este video y espero que las respuestas estén correctas. Profe, póngame 5.